Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estoy de nuevo y en el día de hoy quiero hablaros del acoso moral y de cuál es el perfil del acosador moral. En principio, en la exposición la comenzaré diciendo de que parte de los médicos, psiquiatras y psicólogos creen que hoy en día la enfermedad mental que va a prevalecer sobre el siglo XXI va a ser el acoso moral, porque sospechan que hay casos de ansiedad severa y depresión exógena que siempre viene causada por el hostigamiento psicológico prolongado. Es decir, que estamos sometidas o sometidos a un hostigamiento a lo largo del tiempo y que no es endógeno, sino exógeno. Con lo cual, pues es lo que ellos consideran que va a ser la enfermedad del siglo XXI. He leído una frase que quiero aportar a esta pequeña exposición y que no la quiero dejar pasar porque es algo muy interesante, porque dice que en el siglo XXI la esclavitud, fijaros, la esclavitud, estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de esclavitud, adopta una forma de psicoterror. El acosador moral se considera el amo y desde que venimos arrastrando lo de la esclavitud, creo que ya hubiera sido hora de que esa palabra incluso hubiera desaparecido de nuestro vocabulario. La remarco porque la verdad es que me ha impactado muchísimo y lo que está muy claro es que no debemos permitir que eso ocurra ni siga ocurriendo. Es decir, basta, digamos no a esos amos, a esos que se creen ser los amos. Bueno, este tipo de acoso moral es un proceso que genera violencia, pero genera una violencia entre las relaciones personales que pueden darse ya sea bien en pareja, ya bien sea en familia, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito escolar, etcétera, etcétera. Que luego más adelante pues hablaremos de lo que es el bullying, lo que es el mobbing y toda esta serie de cosas, porque eso también es un acoso. Pero en este caso estamos hablando del acoso moral, es decir, estamos hablando de un maltrato psicológico. El acoso moral lo podemos considerar como la violencia asimétrica, porque el que infringe la violencia se define a sí mismo como un ser superior al otro. Y esto es a lo que podemos llamar la violencia del castigo, porque él cuando infringe esta violencia siempre busca que haya habido una justificación o que haya una justificación para infringir ese tipo de violencia. El psicoterror es una tortura psicológica que se va suministrando en pequeñas dosis, pero que van paralizando a la víctima de tal manera que lo que nos deja es una violencia muy limpia, muy indirecta, que no nos deja huellas físicas y que son testigos externos no perciben nada anormal en el comportamiento de la víctima, o sea, y en el comportamiento del agresor muchísimo menos. Es decir, que actúan de una manera tan velada que la gente del exterior no se da cuenta absolutamente de lo que está ocurriendo. El fin último de este tipo de acoso moral es el destruir a la víctima, no rápidamente, sino ir sometiéndola eh, bueno, a, a- a espacios muy cortos, muy cortos, muy cortos y en un plazo que va dejando caer ese daño que va infringiendo, lo va dejando caer poco a poco, para que así poder llegar a destruirla del todo. La destrucción debe de ser muy lenta para conseguir que el crimen, es decir, esa violencia que está infringiendo psicológica, proporcione un crimen perfecto y que no sea el acosador moral, que no sea el que mata, sino que sea la propia víctima la que por el dolor que está a la que está siendo sometida y a la violencia que está siendo sometida, perdón, cause su propia muerte, su propio suicidio, su propia destrucción. Esta violencia en muchos momentos puede abocarnos directamente al suicidio.
Y es el mayor triunfo que puede tener el acosador moral cuando la víctima dice, ya no puedo más, no puedo más, no puedo más y tengo que, bueno, pues se quita del medio. Y ese es el propósito final de un acosador moral. Es muy triste, pero es la realidad, ¿eh? Y ha habido mucha gente, han habido muchas víctimas, han habido muchas mujeres y muchos hombres que el final de ellos ha sido ese. Ha sido el quitarse del medio porque ya no aguantaban más. No podía ser, no podían soportarlo más. Bueno, no, a mí me resulta difícil dar una definición clara de este tipo de violencia, pero sí que podemos decir sin ningún tipo de lugar a dudas de que se trata de una conducta abusiva y consciente y premeditada que atenta, eso no lo olvidéis nunca, que atenta, que agrede, y por su repetición contra la dignidad y la integridad de la víctima, pero contra la dignidad y la integridad ya sea física o psíquica. Y cuando digo física es porque posteriormente os voy a comentar algo para que os deis cuenta que llega un momento que pueden incurrir hasta en la violencia física, este tipo de agresores. Los psicópatas siempre os daréis cuenta, o los narcisistas os daréis cuenta que siempre huyen de sus iguales, porque contra ellos no tienen nada que hacer. Entonces buscan gente a la que puedan herir, a la que puedan dañar. Y ellos entre ellos es como dice el refrán, perros entre perros no se muerden, ¿no? O sea que, y bueno, aquí no cabe hacer diferenciaciones porque tanto hombres como mujeres acosan y son acosados moralmente. Es decir, que no hagamos ningún tipo de distinción y no caigamos en la discriminación. Uno de los objetivos básicos de todos este tipo de vídeos que estoy haciendo es para describir el proceso por el que alguien, que en este caso es el acosador moral, tiende a cosificar, a alienar y a ningunear al otro hasta llegar al punto de destruirlo totalmente. Pero claro, sería bueno y ejemplar conocer la naturaleza de las partes implicadas, porque en este tipo siempre los procesos son desiguales, ya que debemos considerar la simetría que existe entre el acosador y la víctima. Es decir, ellos los podemos considerar hasta incluso como contrincantes, ¿de acuerdo? O sea, los dos contrincantes, uno el acosador y por la otra parte tenemos a la víctima. Y luego he leído un post que me ha llamado muchísimo la atención y que, bueno, pues a lo mejor lo habéis leído muchísimos porque está colgado en muchísimos muros, pero me ha llamado la atención al hilo de este vídeo. Y dice así, dice, humillar a alguien no te hace ni más ni menos orgulloso, ni más fuerte, ni más poderoso, te hace más miserable. Ya os digo, es un post que bueno, me ha llamado mucho la atención al hilo de todo esto. Y ahora, no por mucho repetir, o como dice el refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano, pero quiero dejaros también algunas cosas del perfil del acosador, que aunque ya lo hemos visto cuando estuvimos hablando de la perversión narcisista, que os dije una serie de características, bueno, pues en este momento creo que a lo mejor se repiten algunas de ellas, pero es que mm, de verdad yo creo que esto tiene que llegar a un momento que tenemos que decir basta en todos los sentidos. Entonces, no por mucho repetir, está de más. Bueno, pues el perfil del acosador quiero deciros que se aproxima mucho al perfil del paranoico. Y a este respecto hay consideraciones hechas y vertidas por expertos, como por ejemplo, voy a nombraros algunos, como puede ser Adams, como puede ser Gear, como puede ser Irigoyen, como puede ser White. O sea, y ya ellos los consideran que el narcisista perverso y el paranoico son parientes muy cercanos y
ellos las características que encuentran del perfil psicológico de este tipo de personas son, pues, como ya os he comentado anteriormente, en los vídeos anteriores, disculpad, es la falta de empatía, es esa incapacidad de ocupar el lugar del otro, son insensibles totalmente, incapaces de experimentar auténticos sentimientos de duelo, a no ser siempre y cuando sea en beneficio de ellos. En este caso quiero haceros una parte y deciros que ellos son incapaces de experimentar estos auténticos sentimientos de duelo siempre que no sea en beneficio de ellos, y lo quiero matizar mucho porque eh, vamos a ver, en una ocasión un amigo que es escritor me dijo: Amparo, si quieres escribir un libro, lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón y poner tu corazón encima de la mesa, y a partir de ahí sigue. Bueno, pues cuando hablo de sentimientos de duelo, vamos a ver, y que los utilizan en su propio beneficio, yo he sido víctima. He sido víctima de maltrato psicológico y he llegado a extremos límites. Estos extremos, el agresor, bueno, pues hacía ver para su propio beneficio que tenía mucho sentimiento y que era muy fácil derramar una lágrima, cuando en realidad no la sentía. Y si la sentía era única y exclusivamente eso, por su propio beneficio, para que la gente del exterior lo viera, para que viera que no pasaba absolutamente nada, cuando realmente estaban pasando cosas muy, muy graves. En sus relaciones interpersonales siempre ven al contrario como una amenaza, porque en un momento determinado puede darse el caso de que diga: se me cayó la venda, hasta aquí hemos llegado, estoy ya cansada, estoy ya cansado de tolerar tus agresiones, tus invasiones a mi intimidad, porque tú eres tan sujeto como yo y tú tienes tantos derechos como tengo yo, y estoy cansada de que infrinjas esa violencia contra mí. Entonces, ellos ven una amenaza en la víctima en algunos momentos. Les falta humildad para aprender de los demás, y es por ello que viven atemorizados, pero no atemorizados por la propia víctima, sino atemorizados por la reacción que puede tener la víctima cuando ella está cansada, o cuando abre los ojos, o cuando vienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, piernas para que os quiero. Entonces, esa humildad es cuando, bueno, ya la sacan por todos los sitios, porque es cuando ven ellos bueno, que ahí ya no pueden hacer nada. Tienen miedo, ahí sí que tienen miedo. Otra de las características que también os he nombrado muchísimas veces es la irresponsabilidad y la carencia de sentimientos de culpa. Ellos nunca son culpables de nada y siempre se defienden con mecanismos de proyección y negación de la realidad. Y como siempre os digo, cargan siempre las tintas y le echan la culpa al otro, es decir, a la víctima. O sea, que ellos, es que con ellos absolutamente nada. Ellos salen limpios de polvo y paja. Ellos saben muy bien que son carentes de sentimientos, pero lo que ocurre es que ellos los enmascaran cara a la galería, para que resulta que ellos se consideren, o que la gente los considere como las víctimas, cuando realmente ellos no son víctimas para nada. Ellos son unos verdaderos maestros de la manipulación, y entonces están manipulando a la sociedad y están manipulando a la víctima. Es decir, o sea, es que están ejerciendo un papel que es lo de siempre, ¿no? Son unos verdaderos actores. Es que están siguiendo la película como les da la gana. Es que hacen lo que les da la gana. O sea, saben interpretar el papel de víctimas ante la sociedad, porque la víctima es la loca, y encima interpretan, bueno, interpretan no, bordan el papel del agresor cuando están en casa, cuando están metidos dentro de la casa y cuando están viviendo la realidad, bueno, la realidad de ellos. Mienten compulsivamente y sistemáticamente, porque este tipo de personajes siempre suelen llevar una doble vida, ya sea mediante esto,
porque esto, el ordenador, el internet, las redes, les lleva a establecer un tipo de relaciones con determinadas mujeres o con determinados hombres. Entonces llega un momento que a lo mejor quieren conseguir cosas que a lo mejor las tienen en su casa, pero las que tienen en su casa ni siquiera las valoran y llevan una doble vida. Y cuando ligan, vamos a decirlo así de claro, cuando ligan, por ejemplo, por estos medios, o cuando ligan, bueno, pues cuando salen a la calle y ligan como de tú a tú, o sea, es decir, sin mediar una red, sin mediar una pantalla y sin mediar absolutamente nada. Siempre derraman la lágrima fácil y dicen que ellos son las víctimas de una relación de pareja que es cruenta, que ellos son los que están pasándolo mal, porque realmente siempre son ellos los que lo están pasando mal. Ellos son los que están hundidos psicológicamente. Las mentiras que cuentan, en muchas ocasiones, por no decir en todas, son de tantísima envergadura y tan descaradas, y que además las hacen en público y además las hacen delante de la víctima sin importarles cuatro pitos. O sea, es que les da lo mismo. Y a lo mejor están diciendo, es que aquí, mira, mi mujer tiene un cáncer que se nos muere en 4 meses. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que la víctima se queda callada, se queda anonadada, se queda paralizada y no encuentra, no tiene capacidad de respuesta. No tiene ninguna capacidad de respuesta ante esa mentira tan grande. Luego, estos individuos tienen una característica que yo creo que esta característica no os la he dicho nunca. Y esta característica es la que son muy megalómanos. Es decir, que sufren un trastorno que creen que socialmente son muy importantes y que son dueños de grandes riquezas y de hacer grandes cosas y que bueno que ellos son los mejores de todos, o sea que ellos son los que hacen las mejores cosas y el resto de los que están alrededor de ellos, bueno, pues son absolutamente nada. Suelen tener una habilidad retórica increíble, pero su discurso siempre carece de algo muy esencial, y es que son incapaces de concretizar una determinada materia. Y cuando intentan contar algo, lo que pasa es que incurren en detalles totalmente insignificantes o una temática que ni ellos mismos entienden. Y la gente que los está escuchando, pues como con mucho menos. También os comenté que poseen un encanto personal que utilizan para seducir, porque la capacidad de seducción que tienen aboca directamente a la mentira y suelen utilizar pues las historias de otros en las que ellos se creen los protagonistas, que es lo que os he dicho hace un momento. Ellos se forman su propia película y bueno, pues ellos son los protagonistas de todo aquello que sucede y ellos son los pobrecitos, los mártires. No se ruborizan, es que no tienen capacidad, o sea, ellos se las inventan, pero vamos, como quieren, cuando quieren y de la manera que les da la gana. O sea, porque como no conocen la vergüenza, pues bueno, pues vale, pues adelante, pues vamos a seguir por ese camino. Además, saco beneficio, pues muy bien, porque además, o sea, como yo estoy llegando y yo estoy sacando un beneficio para mí, siempre en mi propio interés, pues lo demás a mí como que me la trae un poco al pairo. También os comenté que este tipo de personas son parásitos de la sociedad. Son parásitos y además de parásitos son vampiros, que lo único que hacen es chupar la energía de las víctimas y se nutren y bueno, pues viven única y exclusivamente de eso. Porque este tipo de gente lo que busca es gente que sea intelectualmente mucho mejor que ellos. No buscan a mujeres o a hombres que sean insignificantes. Ellos lo que buscan es gente que intelectualmente para decir, mirar cuál es, bueno, mirar a quien le interesa, ¿no? Mirar hasta qué nivel he llegado yo en la sociedad o mirar qué tipo de persona he sido, la que he seducido, la que he conquistado, que he llegado hasta aquí. ¿Eh?
y les gusta mucho vivir a costa de la persona con la que vive. Y además, si esta persona tiene un estatus social considerable, pues como que muchísimo mejor. Porque ellos lo que intentan es buscar que prevalezca siempre el alto estatus social que consiguen y bueno, pues eh, ellos no, lo único es sacar su rédito de estas relaciones. Y luego, bueno, pues el perverso narcisista utiliza su poder mediante la seducción, como os he dicho antes, son unos seductores y tienen un atractivo bestial. Que a lo mejor ni son guapos ni tienen, o sea, o guapas, sí, pero tienen algo que es lo que te induce a caer en las redes de este tipo de gente. Esta gente cuando ya ven que la seducción les falla, entonces es cuando recurren a la fuerza física. Y bueno, entonces cuando recurren a esto es cuando el proceso del acoso moral les lleva a un desequilibrio que los lleva a lo que se le llama paranoica, al estado paranoico, perdón. Y este estado es un trastorno del juicio que va acompañado por su orgullo, por su desconfianza y por su adaptación social, su inadaptación social. Y cuando llega a este punto es cuando ellos atacan antes de ser atacados, porque ahí es donde está la línea de flotación de ellos tocada. Ahí es cuando ya se les lanza un torpedo y la línea de flotación ahí es donde los deja cao. Y entonces ellos intentan, bueno, pues no utilizar, y de hecho el 99% de ellos no llega nunca a la fuerza, a la violencia física. Luego este tipo de personajes utiliza una táctica que siempre más o menos está basada con el mismo patrón, que primero estudian a la víctima, la evalúan y para saber, o sea, primero la estudian y una vez la hayan estudiado y hayan visto por dónde pueden entrar, entonces evalúan si merece o no merece la pena arrebatarle. Y si merece la pena, bueno, pues además de causarle el daño, pues cuanto más daño sea y más irremediable sea, pues muchísimo mejor. La segunda táctica que utilizan ya es la táctica de la manipulación. Te manipulan de tal manera que te llevan donde quieren. Y luego ya por último, la fase que utilizan es la de confrontación. Ya es el juntarnos, el confrontarnos. Vamos a ver quién es el que puede más. Y bueno, para ya única y exclusivamente, que no quiero ser más larga, y para finalizar quiero deciros que he leído, y claro, no quiero desperdiciar la ocasión para haceros ver esto. Lo voy a leer porque me ha gustado mucho y como tal quiero que se os quede bastante grabado el tema. El acosador moral es un muerto en vida que necesita la imagen de buena persona que los demás tienen de él para sobrevivir. En su obsesión por mantener esta imagen, se enmascara, se lava las manos, evita manchar sus manos de sangre y echa la responsabilidad a otros. Esto es ni más ni menos que el perfil del acosador moral. Y como os he dicho anteriormente, hoy habréis descubierto de que yo he sido una víctima del maltrato psicológico. Pero, como os he dicho antes, en límites muy extremos, muy, muy extremos. Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, cuando, bueno, no sé por qué decir desgraciadamente, porque estoy aquí, estoy contándooslo y realmente ha valido la pena pasarlo, no guardo ningún tipo de récord. Pero desgraciadamente cuando acabé de aquella situación, encontré una persona con la que era muy feliz, me hizo muy feliz, pero he descubierto con el paso del tiempo de que es un perverso narcisista. Y eso es lo que más me duele porque me ha engañado, me ha manipulado.
y esas cosas no se pueden ocultar. Y ya he dicho basta, basta. Y es posible que se sienta aludido, pero me da lo mismo, porque quiero desenmascararlo, pero quiero desenmascararlo sin dar nombres y apellidos, porque podría dar nombres y apellidos, tanto del primero como del segundo, porque tengo en la mano las fuentes suficientes y las pruebas suficientes para demostrar lo que estoy diciendo. Y hasta aquí os dejo hoy. Que un abrazo muy grande y que hoy pues el estado de ánimo, como podréis comprobar, pues no sé si tal vez sea porque he abierto un poco más mi corazón, pero está encima de la mesa. Y está encima de la mesa para intentar ayudaros a las mujeres o a los hombres que habéis pasado o que estáis pasando por circunstancias semejantes. Un beso y un abrazo y hasta muy pronto. Ya sea bien en pareja, ya bien sea en familia, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito escolar, etcétera, etcétera. Que luego más adelante pues hablaremos de lo que es el bullying, lo que es el mobbing y toda esta serie de cosas, porque eso también es un acoso. Pero en este caso estamos hablando del acoso moral, es decir, estamos hablando de un maltrato psicológico. El acoso moral lo podemos considerar como la violencia asimétrica, porque el que infringe la violencia se define a sí mismo como un ser superior al otro. Y esto es a lo que podemos llamar la violencia del castigo, porque él cuando infringe esta violencia siempre busca que haya habido una justificación o que haya una justificación para infringir ese tipo de violencia. El psicoterror es una tortura psicológica que se va suministrando en pequeñas dosis, pero que van paralizando a la víctima de tal manera que lo que nos deja es una violencia muy limpia, muy indirecta, que no nos deja huellas físicas y que son testigos externos no perciben nada anormal en el comportamiento de la víctima, o sea, y en el comportamiento del agresor muchísimo menos. Es decir, que actúan de una manera tan velada que la gente del exterior no se da cuenta absolutamente de lo que está ocurriendo. El fin último de este tipo de acoso moral es el destruir a la víctima no rápidamente, sino ir sometiéndola eh, bueno, a, a- a espacios muy cortos, muy cortos, muy cortos y en un plazo que lo va dejando caer ese daño que va infringiendo, lo va dejando caer poco a poco, para que así poder llegar a destruir y que no la quiero dejar pasar porque es algo muy interesante, porque dice que en el siglo XXI la esclavitud, fijaros, la esclavitud, estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de esclavitud, adopta una forma de psicoterror. El acosador moral se considera el amo y desde que venimos arrastrando lo de la esclavitud, creo que ya hubiera sido hora de que esa palabra incluso hubiera desaparecido de nuestro vocabulario. La remarco porque la verdad es que me ha impactado muchísimo y lo que está muy claro es que no debemos permitir que eso ocurra ni siga ocurriendo. Es decir, basta, digamos no a esos amos, a esos que se creen ser los amos. Bueno, este tipo de acoso moral es un proceso que genera violencia, pero genera una violencia entre las relaciones personales que pueden darse. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estoy de nuevo y en el día de hoy quiero hablaros del acoso moral y de cuál es el perfil del acosador moral. En principio, en la exposición la comenzaré diciendo de que parte de los médicos, psiquiatras y psicólogos creen que hoy en día la enfermedad mental que va a prevalecer sobre el siglo XXI va a ser el acoso moral, porque sospechan que hay casos de ansiedad severa y depresión exógena que siempre viene causada por el hostigamiento psicológico prolongado. Es decir, que estamos sometidas o sometidos a un hostigamiento a lo largo del tiempo y que no es endógeno, sino exógeno.
con lo cual pues es lo que ellos consideran que va a ser la enfermedad del siglo XXI. He leído una frase que quiero aportar a esta pequeña exposición, la del tour. La destrucción debe de ser muy lenta para conseguir que el crimen, es decir, esa violencia que está infligiendo psicológica, proporcione un crimen perfecto y que no sea el agresor, el acosador moral, que no sea el que mata, sino que sea la propia víctima la que por el dolor que está a la que está siendo sometida y a la violencia que está siendo sometida, perdón, cause su propia muerte, su propio suicidio, su propia destrucción. Esta violencia en muchos momentos puede abocarnos directamente al suicidio. Y es el mayor triunfo que puede tener el acosador moral cuando la víctima dice, ya no puedo más, no puedo más, no puedo más y tengo que, bueno, pues se quita del medio.